Buenas tardes, hoy nos encontramos con la ingeniera Catalina Andrade. Listo, y vamos a hablar sobre la propagación por estaca en el cultivo de cannabis. ¿Cuál es la importancia de la propagación por estaca en el cultivo? Lo más importante de la propagación por estaca en el cultivo de cannabis es que no pierde su genotipo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sacamos de la planta de cannabis? Unas sustancias que se llaman THC y CBD. Esas sustancias son las que utilizan para hacer los medicamentos que se exportan. Como este cultivo también digamos que es prohibido para ciertas cosas, para otros consumos, entonces a la hora de legalizar este cultivo, porque las personas para cultivar es muy diferente a venir a cultivar papa, a cultivar arroz, a cultivar maíz, que cualquier persona lo puede hacer en cualquier predio. Este cultivo no, este cultivo tiene que pedir una licencia. Entonces en dichas licencias se mide el porcentaje de extracción de estas dos sustancias que se llaman cannabinoides, de THC y CBD. Al momento de hacer la siembra por estaca, esas sustancias que digamos de esa planta madre que ya tiene esas características de porcentaje, esas sustancias no se pierden, a diferencia de una semilla que sí se cruzaría y se perdería esa información genética. Entonces esa es la principal importancia de que se siembre por estaca. Lo otro, la manera de hacerlo, qué técnica se usa, es casi igual a todas las que se propagan por estacas. Se escoge el tercio medio de la planta madre como tal. De ahí se escogen las ramas que sean vigorosas, ni muy anchas ni muy delgadas, y de esas ramas también se escoge el tercio medio, haciendo unos cortes donde se tengan más o menos 3 nudos en 3 estacas, o sea, las estacas que tengan más o menos 3 nudos, y donde se cortan esas ramas que proliferan de esos 3 nudos. De ahí se pasa a un sustrato que es en una bolsa más o menos de 10 kilos, mientras que crece y pasa a vivero, de vivero a campo. Entonces se siembra en una bolsa de 10 kilos con un sustrato y se le aplica oxicloruro de cobre para desinfectar, digamos, cualquier cosa que tenga esas estacas por la manipulación que se le haga. Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes, hoy nos encontramos con la ingeniera Marlene Vega. Listo, vamos a hablar sobre la propagación por estaca en el cultivo de kiwi. ¿Cuál es la importancia de la propagación en este cultivo? Pues el kiwi es un producto que poco a poco ha cogido algo de importancia por lo exótico y el sabor que tiene como tal la fruta. Entonces, él puede propagarse tanto por semilla como por esquejes o estacas. Lo que pasa es que prefieren hacerlo por el tema de estacas porque es más rápido, es más fácil y se garantiza de que la información sea la misma de la planta madre. Mientras que de pronto por semilla el proceso es un poquito más demorado, ya que hay que esperar a que haya la germinación, y si uno no está constantemente pendiente, pues puede haber problemas como tal de germinación de la semilla porque es muy pequeña. ¿Cuáles son las técnicas que se manejan o la que manejan? Para sacar un esqueje de una planta de kiwi, normalmente la planta tiene que estar en una estructura semileñosa, no muy maduro el tallo ni tampoco tan blandito, para que pues se pueda sacar de ahí el esqueje. La idea es que sea lo más grueso posible, más o menos de unos 15 a 20 centímetros de longitud. Y el corte se hace diagonal o biselar por debajo del entrenudo. Una vez se haga esto, se seleccionen los esquejes que se van a trasplantar o se van a poner en el medio, en este caso en un sustrato, puede ser turba, para que haya un adecuado desarrollo de raíces. Normalmente tarda, en el momento que uno coloca el esqueje o la estaca en el sustrato, más o menos 2 meses para que empiece a generar raíces.
Hay unos métodos que es coger ese tallo y aplicarle hormonas de crecimiento o inductores para raíces. Hay diferentes en el mercado. Eso ayudaría a que haya más, a que se acelere un poco más el proceso de enraizamiento. Ya una vez después de los 2 meses, pues ahí sí ya a donde decidan, ya sea que van a hacer un cultivo o materas, pues hacen el debido trasplante. Seguimos con la ingeniera Marley, donde vamos a hablar sobre otro cultivo, el cual es. Rosas. ¿Cuál es la importancia de la propagación en este cultivo? Realmente es la manera de desarrollar el cultivo, ¿sí? Pues como todos sabemos, Colombia es uno de los principales exportadores de rosa en 2 épocas, que es San Valentín y la temporada de madres. Entonces, es un cultivo de gran importancia económica y que ayuda a la economía del país, ayuda a demasiadas familias, sobre todo en la parte rural. Normalmente este cultivo ya hay grupos que están conformados y tienen unas áreas muy grandes en producción, pero también es cierto que hay personas que tienen cultivos más pequeños que los utilizan para mercado nacional. Entonces, este tipo de personas lo que hacen es realizar la propagación por estacas. Entonces, ¿en qué consiste o cómo sería la técnica de la propagación? Normalmente, en la mayoría de cultivos lo que uno hace es coger tallos que no estén tan maduros. En el caso de la rosa, es un cultivo que es muy susceptible a mildeo velloso y a ácaros. Entonces hay que procurar que los tallos que se vayan a seleccionar no vayan con este tipo de enfermedades o de plaga, que es el tema de ácaros. Se selecciona tallos jóvenes, tampoco tan jóvenes, que ya vayan con cierta información, y más o menos lo mismo, de unos 15 a 20 centímetros de longitud. El corte se hace un corte preciso, en los cultivos se manejan unas tijeras especiales para eso. El corte se hace diagonal, más o menos a unos 45 grados, y se hace por encima de una yema viable. Una yema viable es que se alcanza a ver como un bultico y se ve un verde tierno. Si uno ya ve la yema con una punta negra o algo, es una yema que ya está de pronto inviable o está ya próxima a salir nueva rama, entonces realmente ahí no nos sirve. Entonces se hace un corte por encima de la yema y de ahí se dejan, algunas personas deciden dejarle ciertas hojas, que eso ayuda a que esos nutrientes que contienen ya las hojas se trasloquen hacia la raíz. Después de haber cortado encima de la yema, lo que se hace es que se limpian de ahí para abajo las hojas que queden y se hace un pequeño raspado en la base, que va a ser donde van a salir raíces, para ayudar obviamente más rápido a que esto suceda. Como le hablé con el del kiwi, también en este sí o sí se utilizan inductores de enraizamiento, hormonas de crecimiento. Se hace una untadita muy pequeña para ayudar más rápido a que se generen raíces. Hay 2 opciones normalmente que se manejan, es hacer ese trasplante tanto en sustrato, que el más conocido, el más utilizado es turba, o hacerlo en hidroponía, que es completamente mandarlo al agua. Lo mismo, más o menos de 15 a 20 días ya este tipo de estaca empieza a emitir raíces. Y pues ahí sí ya empezamos a mirar y darle un tiempo prudencial para poder hacer trasplante, ya sea que lo vayan a sembrar en materas o lo vayan a sembrar como en un cultivo más grande que se siembra en camas a doble hilera bajo invernadero, porque pues estos cultivos son con invernaderos que controlan las temperaturas, porque como es tan susceptible a velloso, a botritis, a mildeos polvosos, entonces sí o sí hay que tenerlo en condiciones de invernadero para poder controlar. Muchísimas gracias.